Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo fue la de la mandarina? Chúpate, ¿cuál? Chupate esta mandarina. No conozco, no lo conozco. Pero está bueno, está bueno. A mí el dicho que más me gusta realmente es agarrate Catalina. No sé, ese siempre me gustó, de todos los que... Pero este es nuevo, este es nuevo. Bueno, qué privilegio poder estar de nuevo con ustedes. Como dice Rubén, me siento en casa porque ya conozco a algunos de ustedes y ha sido lindo compartir la palabra del Señor. Y hoy día, pensando en esto de este encuentro de obreros, me gusta que no se llamó encuentro de líderes, sino de obreros, porque justamente la Escritura nos habla del siervo y el siervo es un obrero. Entonces tenemos el ejemplo en Cristo Jesús acerca de eso. Entonces yo quiero llevarles hoy día a pensar en Cristo, no tanto en nosotros, sino por qué realmente somos obreros y ante quién estamos sirviendo, ¿entienden? Podemos ir en forma horizontal sirviendo a los demás y quizás olvidando a Cristo. No sé si me explico. Puede ser tanto nuestro servicio que podemos llegar a olvidar sin querer a nuestro Señor y su ejemplo. Entonces yo quiero hoy día mostrarte primero que nada, hubo en tiempos de pandemia, hace mucho tiempo atrás, muchos pastores lucharon porque la gente dejó de congregarse o no venía por miedo, temor. ¿Se acuerdan que fue todo un tema? Y el pasaje clave que muchos pastores usaban y muchos líderes usaban era no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y le daban dura a la congregación con ese pasaje. Yo lo veía, lo leía en las redes. No tenemos que dejar de congregarnos. Y saben, eso es verdad. Pero para llegar a entender eso había que entender los versículos anteriores. Porque sonaba como una exhortación, hasta como un reto de un líder o de los líderes a la gente, pero había un contexto previo del por qué no tenemos que dejar de congregarnos. Y ese contexto es el que yo quiero mostrarles hoy día, ¿entienden? Para llegar a eso, de la parte práctica de nuestra vida como obreros delante del Señor, hay una base fundamental que tenemos que tener puesta. Si no está esa base, nuestra vida de servicio siempre va a estar como arriba y abajo. Ahora sirvo, no, mañana no, porque resulta que no. Y así empiezan a haber distintas cosas que no nos permiten servir con gozo al Señor. Servimos porque nos sentimos obligados, porque alguien nos empuja, pero no realmente como debería ser. Por eso quiero presentarte primero la base de eso y después ir a la parte que sería lo práctico, aunque lo práctico también es importante. Te quiero presentar a Cristo, el Dios eterno. En Hebreos capítulo 1, vamos a estar en el libro de Hebreos solamente, ¿sí? Así que si me quieres acompañar al libro de Hebreos, vamos a estar en el libro de Hebreos capítulo 1 y después en el 10. No vamos a saltar a ningún otro libro, para que quede en nuestra mente. Cuando Cristo se presentó para venir a servir a su propia humanidad, primero para salvar y luego para seguir sirviendo a la gente, Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, esto fue cuando se encarnó Cristo Jesús, ¿sí? Cuando Cristo Jesús se encarna, cuando lo introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿sí? Está hablando Dios el Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, está hablando de nuevo de la encarnación de Cristo, ¿sí? Capítulo 1, versículo 6, introduce al primogénito, está hablando cuando Cristo se encarna, cuando Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, viene a la tierra y se encarna y toma forma humana. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice lo mismo, por lo cual, entrando en el mundo, dice ahí, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Y está hablando cuando Él nace entonces y es gestado en el vientre de la Virgen María, ¿sí? Entonces, introduce al primogénito, entra en el mundo, me preparaste este cuerpo, ¿sí? Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin encarnación,
sin entender la encarnación de Cristo, hermanos, va a ser muy difícil que podamos ser verdaderos obreros. Tenemos que entender que Cristo dejó su gloria absoluta para poder venir a esta tierra sin tener necesidad de venir. ¿Me explico? O sea, Él podía haberse quedado en el cielo y punto. Y que el mundo se perdiera. No lo hace, sino que Él prefiere, y junto con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene y es preparado este cuerpo que sería su cuerpo de carne y sangre como nosotros lo tenemos, ¿sí? Bien, esto tiene un propósito y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu palabra. Señor, gracias porque está allí, todo escrito. Y queremos, Señor, sacar estas verdades a la luz para que tú nos ayudes como obreros, Señor, a seguir sirviéndote con gozo, con alegría, Señor, aún en medio de las luchas, aún en medio de los problemas o dificultades. Gracias porque tú nos permites servirte a ti, Señor, porque te lo mereces. Gracias por haber dejado tu gloria. Gracias por haber dejado todo lo que tenías con el fin de venir a esta tierra y bendecirnos, Señor. Gracias por tu sacrificio primario, que fue ese, dejar tu gloria, y después tu sacrificio máximo, que fue el morir por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos capítulo 1. Vamos a encontrar allí algunas cosas importantes en los primeros versículos. Vamos a ver características de Cristo muy importantes. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 2. En estos posteriores tiempos, Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Esto es importante entenderlo, ¿sí? Dios inspiró su palabra a través de hombres santos. Los 66 libros que nosotros tenemos en la Escritura fueron que Dios se quiso revelar al hombre, se quiso mostrar al hombre. No lo necesitaba, pero Él lo quiso hacer. De ahí en adelante, Él usó profetas, etcétera, hasta que se completó el Nuevo Testamento con los 66 libros. Pero Cristo empezó a hablar a través del Nuevo Testamento de una forma muy especial. Y acá el autor de Hebreos, o el escritor de Hebreos, va a mostrarnos varias características primero de Cristo. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Está hablando de su resurrección. Y otra vez yo seré el Padre, y otra vez yo seré a él el Padre, y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. La primera característica, versículo 5, es que Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Usted puede decir: bueno, esto yo lo sé, no importa. Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Como diría Rubén, dígale a su compañero, como el que está al lado: Cristo es el Hijo de Dios. Bien, ok, voy a imitar un poco aquí a Rubén. Bien. Qué lindo sentirse en confianza, ¿sí? Hijo. Primera característica, Dios muestra su relación con el Hijo. Una relación de padre e hijo, y a la vez también el Padre dicen que el Hijo es digno de adoración, ¿sí? Cuando dice adórenle los ángeles, el Padre está diciendo el Hijo, entonces también es digno de ser adorado. Bien, entonces tenemos un Hijo que es adorado. Verso 8. Más del Hijo dice, está hablando de Dios, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad,
por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En este pasaje, versículos 8 y 9, encontramos dos características más acerca de Jesús. La primera, ¿cuál era? Él era el Hijo. Segunda característica es que Él es Dios. Por eso dice versículo 8, más del Hijo, más de Cristo dice tu trono, oh Dios. ¿Sí? Es decir, el Padre está diciendo, Cristo es igual a mí. Es exactamente Dios. ¿Sí? Y luego da otra característica y lo pone como Señor. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de él, que Cristo es rey. Si quien estaba en un cetro, quien tenía el cetro de equidad, entonces es un rey. Por lo tanto, el Padre dice del Hijo, eres el Hijo, Cristo es el Hijo, Cristo es Dios, Cristo es rey. Y también menciona el texto que Cristo también es Señor. Mira lo que dice. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido a la maldad, por lo cual Dios te ungió, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? Entonces tenemos que es Dios, que Él es Rey, pero que también que Él es Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ama la justicia y aborrece la maldad. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Ya tenemos 4 características, ¿cierto? De quién es Jesús. Primero es, Él es Hijo. Segunda cosa, Él es Dios. Tercera cosa, Él es Señor. Y tercera cosa, o antes fue Rey. ¿Sí? Hijo, Dios, Rey y Señor. Versículo número 10 nos asevera que Él es Señor. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, y en ellas, y ellos perecerán, mas tú permanecen. Versículo 12 al final, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Característica de este Señor: primero, creador de la tierra y el cielo. Segunda característica, que Él es inmutable, Él va a permanecer exactamente igual siempre. Y tercera cosa, que Él es eterno, tus años no acabarán. Entonces, esta primera parte, como obreros tenemos que entenderla. Entender a quién estamos sirviendo. ¿Me explico? Es verdad que estamos sirviéndonos unos a otros, pero esta es la parte secundaria, no es la primaria. La primaria es entender a quién estoy sirviendo como obrero. ¿Estoy sirviendo entonces al Hijo? ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy sirviendo al Rey? ¿Estoy sirviendo al Señor? Versículo 13, otra característica. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y el versículo 13 nos muestra la quinta característica, y es que Jesús es gobernante. ¿Sí? Él gobierna. Entonces, cuando Él dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, está hablando de alguien que va a gobernar o ya está gobernando. Entonces, entendemos esto. Si yo digo que soy un obrero del Señor, entonces esto me va a durar hasta que nos muramos. No hasta cuando yo me canse. ¿Entienden? O hasta cuando ya no quiero cambiar de algo, cambiar de aire. No. Vamos a ser obreros hasta el fin, porque Cristo es Hijo, porque Cristo es Dios, porque Cristo es Rey, porque Cristo es Señor y porque Cristo es gobernante. ¿Entendemos eso? Bien, si eso lo entendemos, el servicio entonces va a ser con gozo. El servicio va a tener sentido. El servicio al Señor va a tener esa gloria, esa majestad que Él quiere. Pero si no entendemos esto, no lo vamos a poder hacer bien. Y nuestro servicio va a ser como rutinario, cansador, como es lo mismo. No, ahora fíjense, se suma a estas características, y vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Dentro de los versículos, capítulo 1 al capítulo 10, se muestra a Cristo como sumo sacerdote, ¿sí?
así como el máximo sacerdote en el tiempo de los israelitas. Pero en el capítulo número 10 yo quiero mostrarte que se suma a que Cristo es Hijo, Dios, Rey, Señor, Gobernante, se suma a que Él es el sacrificio perfecto y que Él es el sumo sacerdote perfecto. Sumo sacerdote era aquel que podía entrar únicamente Él a la presencia de Dios una vez al año. Una vez al año podía entrar. Y era el único que podía entrar al lugar santo y al santísimo. Si no, no podía, y podía morir si tenía algún pecado. Entonces, ahora yo quiero mostrarte que los sacrificios que ofrecía el hombre nunca fueron voluntarios. Nunca fueron voluntarios. Capítulo 1, versículo 10. Los sacrificios, hermanos, nunca pudieron hacer perfecto a nadie. Miren lo que dice la Escritura. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hermano, qué triste que los judíos tenían que hacer todo esto. Sacrificio tras sacrificio, pero nunca podían llegar a ser perfectos. Y era algo continuo que tenían que hacer todo el tiempo. Por eso que la palabra dice, en los postreros tiempos Dios habló por el Hijo. Porque el Hijo nos muestra el camino. Ya el Antiguo Testamento era una sombra, ahora se mostraba la plenitud de Cristo. Versículo 2. Los sacrificios no podían limpiar completamente, no podían cambiar la conciencia de pecado. Verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué está diciendo? Los sacrificios nunca pudieron limpiar completamente a una persona, nunca. No podían calmar su conciencia del pecado. El pecado siempre las atormentaba. Por eso que tenían que ofrecer una y otra vez sacrificio. Versículo 3. Los sacrificios nunca podían hacer que el pecado se olvidara. Mira lo que dice el versículo 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria. ¿De qué cosa? No de la redención, ¿se dan cuenta? De los pecados. Y los sacrificios no podían hacer olvidar el pecado. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre del animal no podía. Era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Por eso era importante escuchar al Hijo. Por eso que Hebreos 1 dice, ahora en los postreros días habló el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es Hijo, es Dios, es Rey, es Señor, es sacerdote, es el sumo sacerdote también y es el sacrificio. Los sacrificios de animales nunca fueron voluntarios. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron voluntarios? Porque era Dios que le exigía al hombre que tenía que entregar un animal, ¿o no? No es que al hombre se le ocurrió, ¿sabes qué? Yo una forma que sí, mejor yo ofrezco a Dios. No fue idea del hombre. Fue Dios que le dijo al hombre, si vos querés que tu pecado sea cubierto, entonces me tenés que traer un animal para que la sangre de ese animal cubra tu pecado. Y hablaba, si había poca plata, podían ser hasta aves, pero tenía que ser entregado algo que no era voluntario. Y si el animal o el ave hubiese tenido conciencia, no sé si tampoco hubiese dicho, yo no quiero que me maten. No hubo algo voluntario. No podían hacer perfecto a nadie, no podían limpiar completamente a nadie, no podían cambiar la conciencia del pecado, no podían olvidar el pecado y la sangre del animal nunca pudo quitar el pecado.
Yo sé que la pregunta puede ser, ¿pero qué tiene que ver esto con los obreros? Tiene que ver mucho. Porque si un obrero de hoy está confiando de que tiene que sacrificar algo para agradar a Cristo, entonces no entendió la Escritura. Y lo vamos a ver al final. Vamos a colocar, como dicen ustedes, la frutilla arriba de la torta. No tenés que sacrificar nada, porque ¿sabes lo que vale tu sacrificio y el mío ante el Señor? ¿Sabes lo que vale? ¿Cuánto vale? No vale nada. Nada. ¿Sabe por qué no vale nada? Porque ya la sangre de Cristo fue entregada y fue la perfecta. ¿Entienden? No hay sacrificio nuestro. No hay nada que pueda entregarle al Señor. Solamente un corazón humillado, humilde, contrito, deseoso de servir a mi Señor, simplemente porque Él es Hijo, porque es Dios, porque es Rey, porque es gobernante y también porque es el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote. Entonces, en base a eso, sigue la Escritura, verso 5. Por lo cual, ¿qué significa por lo cual? Es una palabra, es como una bisagra. Como el animal no podía hacer nada, la sangre del animal no podía hacer nada a favor del hombre, por lo cual, entonces, por lo tanto, algo había que hacer. Ahí está el algo y el alguien. Por lo cual, entrando en el mundo, es decir, Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que encarnarse, porque el sacrificio del animal no era perfecto. Se necesitaba un sacrificio perfecto. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hay un pasaje antiguo testamentario. Dios dice, estoy cansado de los sacrificios que me entregan, porque lo hacen no de corazón. El sacrificio de Cristo fue perfecto, fue voluntario y fue incondicional. La Trinidad poniéndose de acuerdo, enviando al Hijo, y el Hijo no rechazando, sino diciendo voy. Verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, me encarno, tomo forma humana, estoy este tiempo con los humanos, sufro como los humanos, muero por la raza humana para darles perdón y vida eterna. Dice acá, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, ¿para hacer qué cosa? Para hacer tu voluntad. Por eso que fue voluntario. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Mira lo que dice el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Un obrero del Señor va a empezar a tener este sentir de Dios. Entiendo que te encarnaste por algo, Señor, porque quisiste hacer la voluntad del Padre. Si tú y yo ya somos salvos, hermanos, lo único que nos resta hasta que nos muramos, ¿qué es? Hacer la voluntad de Cristo. Es seguir su ejemplo, nada más. Es seguir su ejemplo, nada más. Vemos versículo 10, y esta es una contraparte con lo que pasó con los animales. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez para siempre.
Ahora, ¿qué ocurrió en el versículo 10? A diferencia de los animales, que Cristo santificó a los creyentes. Nos santificó. Yo no dice, pero ¿cómo? Si yo soy pecador. Sí, ante los ojos de Dios somos santos porque Él nos ve a través de la muerte de su Hijo. Esta es santidad adquirida por Dios, por nosotros, a través de Dios. Dios usó a su Hijo. Por eso es que pudo santificarnos. Santificar tiene dos connotaciones. Una, hacernos santos, de vivir una vida piadosa. Y la otra parte de la santificación es cuando se aparta algo para el servicio de Dios. Por ejemplo, acá ustedes tienen cámaras de video, tienen allá instrumentos. Estas cosas están santificadas. ¿Por qué? Porque fueron encomendadas para ser usadas para la obra de Dios. ¿Se entiende? Eso es santificar algo. Y también a los obreros de Dios, obviamente que están santificados por Dios, ¿sí? Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez se ofreció y ese sacrificio permitió que se quitara el pecado. Ya el israelita no tenía que ir todo el tiempo recordando su pecado. No, ahora Cristo lo había hecho. Era el sacrificio perfecto. El creyente podía ahora acercarse con plena libertad, sabiendo que su pecado había sido perdonado. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué cosa? Hizo perfectos hasta cuando pecáramos de nuevo. ¿Eso dice el texto? ¿No? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, yo sé que usted se mira a sí mismo y dice, hermano, yo no soy perfecto, ¿cierto? Usted mira que está al lado y dice, no, peor, él menos que yo. ¿Sí? Puede decir eso, qué sé yo, o al revés. Pero ¿sabe lo que pasa? Pasa porque nosotros nos estamos mirando a nosotros y no estamos mirando a Cristo. Estamos mirando nuestra vida y no estamos mirando el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. ¿Me explico, hermanos? Hermanos, tenemos que dejar de mirarnos a nosotros, tenemos que empezar a mirar a Cristo, el sacrificio perfecto, el Hijo, el Dios, el Rey, el gobernante, el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote. Si yo me sigo mirando a mí mismo, hermano, yo me voy a frustrar conmigo mismo porque conozco mi corazón. El apóstol Pablo lo dijo, estoy harto de mí. En otras palabras, estoy cansado de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Está hablando un hombre que ya tenía casi 60 años de vida, que había caminado con el Señor, que había sido un tremendo misionero de campo, había fundado no sé cuántas iglesias, y él dice, estoy harto de mí, estoy cansado de mí, porque no quiero pecar. Pero él se da cuenta de algo. Esa era la mirada que él tenía hacia sí. Pero él reconoce que Cristo lo había santificado, que Cristo lo había apartado, que Cristo lo había hecho perfecto para siempre. Por eso que no dependía de lo que él hiciera en la tierra, dependía de lo que Cristo había hecho en la cruz, por él y por nosotros. Verso 17. Y añade, agrega un poco. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué está diciendo? Nunca más me acordaré de sus pecados. Pero con los animales era todo el tiempo, ¿cierto? Cada año, acá estaba el pecado, cada año. Ahora Cristo, el sacrificio perfecto, dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Es como si Gonzalo le dijera al Señor, Señor, pero tú te acuerdas lo que pasó el año pasado. Y el Señor le va a decir, Gonzalo, no, ¿de qué estás hablando? Porque Él ya lo olvidó.
Porque esto dice la Escritura: nunca más me acordaré de sus pecados. El problema que tienen mucha gente cristiana, incluso obreros del Señor, es que viven intranquilos porque recuerdan su pecado. Hermanos, si ese pecado fue perdonado, entonces para Dios y para Cristo, ese pecado está olvidado. Punto. No hay más. Si no lo creemos es porque no estamos creyendo a la palabra. Estamos creyendo a nuestro propio corazón que nos dice que no es así. Nunca más me acordaré. Versículo 19 al 22. Así que, hermanos, todo lo anterior, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo es la cosa? Ahora dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antiguamente podía entrar, ya se lo dije, una vez al año el sumo sacerdote, ¿cierto? Una vez al año, nada más. Ahora dice que tenemos libertad, el creyente tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, y dice por qué. No dice por su limpieza, porque se portó bien. Dice que puede entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el sacrificio perfecto es que podemos entrar ahora a la presencia de Dios y podemos hablar con Dios y podemos derramar nuestro corazón delante de Él. Por el camino nuevo, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, hablando del sacrificio de Jesús. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué permitió este sacrificio perfecto? Que tú y yo, como obreros de Dios, podamos tener un acercamiento directo a Dios. No necesitamos al sumo sacerdote, no necesitamos un ritual, no necesitamos un animal, ni siquiera mi corazón. Necesitamos a Cristo. Es el único. Por eso, como obrero del Señor, nunca tienes que olvidar que tu relación con Cristo es lo más importante para que luego en tu servicio a la iglesia o a aquellos que no son iglesia pueda venir de parte de Dios y no de parte de tu propio corazón. Va a ser Cristo a través de ti. ¿Me explico? Cristo a través de ti, Dios a través de ti. Y eso va a ser algo totalmente impactante. Fue voluntario e incondicional el sacrificio de Cristo, santificó a los creyentes, se ofreció una sola vez, quitó el pecado, perfeccionó a los creyentes, olvida el pecado, permitió que nos acercáramos directamente a Dios. Ahora viene nuestra parte. ¿Sí? Versículos 1 al versículo 22 es todo lo que Cristo hizo por nosotros. Todo lo que Cristo hizo por ti y por mí como obrero de Dios. Se mostró, se reveló en su palabra como Hijo, como Dios, como Rey, como Señor, como gobernante, sacrificio y sumo sacerdote. Entonces, Señor, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Versículo número 23. Lo primero es: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Si Cristo es Dios, si Cristo es Señor, si Cristo es Rey, todo lo que hemos visto, entonces nuestra actitud tiene que ser primero firmeza. Firmeza. Todavía no habla de hacer nada. Lo primero que se te pide como obrero es mantente firme, mantente firme, mantente firme. La obra va a venir más tarde, el servicio viene más tarde. Lo primero es, y yo te ruego que entiendas esto, lo primero es mantente firme. A pesar de todo, mantente firme. Segunda cosa, verso 24. Ahora sí, 3 cosas en ese versículo. Y considerémonos unos a otros. ¿Sí? Esto de amarnos, de bendecirnos, de cuidarnos, de protegernos, de ser familia, tiene que ser verdad. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25. ¿Qué hace un obrero que entendió quién es Cristo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. 3 cosas más: que nos congreguemos, que nos exhortemos, que estemos conscientes que Cristo viene, que Cristo viene. Verso 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuánto mayor, versículo 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién nos está diciendo esta porción? Un obrero de Dios, un obrero del Señor, teme al Señor. Y lo teme de una forma correcta. ¿Por qué? ¿Porque es hijo? ¿Porque es Dios? ¿Porque es rey? ¿Porque es Señor? ¿Porque es gobernante? Entonces Él tiene autoridad sobre nosotros, ¿o no? Claro que tiene autoridad. Y claro que tenemos que temerle. Y claro que nuestro corazón tiene que ser un corazón que tema a Dios, que lo ame, claro que sí. Que le dé adoración, que le reverencie, claro que sí. Pero con un corazón que sabe delante de quién está. Delante de quién está. Verso 32 en adelante. Tenemos que aceptar el sufrimiento como parte de ser obreros de Dios. Es parte. Mira lo que dice 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate. ¿De qué cosa? De padecimientos. Verso 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. El sufrimiento es parte de un obrero del Señor. Pablo hace la lista de su propio sufrimiento y hace un listado grande, largo, para mostrar que no solamente esto de misiones era como, vamos a tal parte, a tal país, conocemos algo lindo, hablamos del Señor. No, esto tuvo su costo para este hombre, para este hermano, al borde de la muerte, ¿cierto? Algunas veces enfermo. Los teólogos dicen que
cuando se dice que él podría tener un problema a los ojos, por eso que los Gálatas estarían dispuestos a hacer algo para ayudar a él también. También fue un hombre débil, fuerte y débil en ambos lados, que aprendió que el sufrimiento lo ayudaba y lo acercaba más a tener el carácter de Cristo. Así como su Señor había sufrido, él también sufría y quería tener el carácter de su Señor. Verso 35 al 37. 4 cosas más. No perdáis pues vuestra confianza. Es decir, sigamos teniendo fe, que tiene galardón. Porque es necesaria la paciencia. Y como obreros a veces se nos quita la paciencia, se nos va la paciencia. Porque en el ministerio que estamos de repente hay algunos que son medios revoltosos y para nosotros sería bueno que no estuvieran ellos, ¿sí? Pero son los que le ponen ahí la pimienta, le ponen el color. Y la paciencia es parte de un obrero. Si Cristo no tuviera paciencia con nosotros, ya estaríamos en el cielo, ¿cierto? Bien. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, hablando de hacer la voluntad de Dios. Verso 37, vuelve a hablar de la esperanza del regreso de Cristo. Y el que ha de venir, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Escucha, obrero del Señor, mira lo que dice el versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá. El otro día hablaba con mi hija y le dije, ¿sabes qué? Se habla poco hoy día de vivir por fe. Porque hoy día todo lo tenemos seguro. ¿Cierto? Pocos dejan un vehículo, nadie deja un vehículo hoy día en la calle sin un seguro, por ejemplo. Pocos. Porque nos cuesta vivir por fe. Esto de vivir por fe quedó, parece, para los misioneros nomás. Mas el justo vivirá por fe. ¿Qué espera el Señor de un obrero suyo? Es que viva por fe. Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, mira lo que dice 39, pero nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que pensamos volver atrás. ¿Por qué? Porque es lógico, es bíblico. Como una persona que cree en Cristo, que es el Hijo, que es Dios, que es Rey, que es Señor, que es gobernante, ¿qué persona que ha creído en Cristo, ha sido lavado, sus pecados perdonados y tiene la promesa de la vida eterna, va a querer echar pie atrás? Nadie lo haría. Ningún cristiano verdadero lo haría. Solamente alguien que no conoció al Señor y creyó haberlo conocido. Mantengámonos firmes como obreros en la esperanza. Mantengámonos considerándonos unos a otros. Estimulémonos en el amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, exhortémonos, estemos conscientes del regreso de Cristo, temamos a Dios, aceptemos el sufrimiento, sigamos teniendo fe, seamos pacientes en medio de un mundo difícil, hagamos la voluntad de Dios, mantengámonos firmes en la esperanza del regreso de Cristo y que jamás se nos cruce por la cabeza echar pie atrás, porque Cristo es el Hijo, Dios, Rey, Señor y gobernante. Por eso, escucha bien, por eso estos versículos que son los últimos tienen un sentido de congrégate, ven, haz y mantente firme, como un mandato de hombre, ¿se entiende?
Pero cuando vos lees todo lo anterior, lo que hemos visto, de quién es Cristo, por eso entonces nos mantenemos firmes. Por eso queremos amarnos el uno al otro. Por eso aceptamos el sufrimiento. Por eso seguimos adelante a pesar de las circunstancias que tenemos. Por eso esperamos a Cristo y por eso somos obreros que vamos a dar el 100%, porque el Señor entregó su 100% por nosotros. Entonces, hermanos queridos, nosotros tenemos que mirar a Cristo. No te dejes de congregar, porque Cristo se encarnó y murió por ti. Por eso no tenés que dejar de congregarte. Tenés que mantenerte firme a pesar de cada tentación y a pesar de cada cosa, porque Cristo lo hizo perfecto, te hizo perfecto. Cristo introducido, mostrado al mundo con un propósito, que Dios el Padre fuera adorado y servido como Dios. La frutilla en la torta. Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. Después de haber visto quién es Cristo, repasamos. Primera cosa era Hijo, Dios, Rey, Señor, gobernante. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, Hebreos 12, 28. Si ya hemos recibido un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa dice la Biblia? Tengamos gratitud. Y mediante ella, es decir, por gratitud, nada más que por gratitud, sirvamos a Dios agradándole en todo con temor y reverencia. El reino es inconmovible, no se va a mover, permanecerá. Tenemos que ser agradecidos de todo lo que Cristo hizo por nosotros, que los animales, la sangre del animal no pudo hacer. Ser agradecidos de nuestra salvación. Ser agradecidos que Él nos da la posibilidad de crecer en la palabra, de crecer en su gracia. Y mediante esta gratitud, sirve a Dios, obrero. Sírvele por gratitud, nada más. No le sirvas porque vas a recibir algo, porque ya lo recibiste todo de Cristo. Solamente que tenemos que apropiarnos de todo lo que Él nos dio. Sirvamos a Dios. Y dice cómo. Agradando al hombre primero, ¿eso dice el texto? ¿No? Agradándole a Él en todo. Y dice cómo. Con temor y reverencia. Porque Cristo es el Hijo, Dios, Rey, Señor y gobernante. Si quieres ser un buen obrero del Señor, mira a Cristo. Mira a Cristo. Es tu ejemplo perfecto. Es mi ejemplo perfecto. Y da gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que te sirven también como aliento para seguir la carrera que Él ha puesto para ti, ¿sí? Que el Señor te bendiga muchísimo. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Nos ponemos